Entonces el contenido de mi presentación va a consistir en la introducción, metodología, resultados, aplicaciones y conclusiones de este trabajo. Como introducción podemos hablar acerca de la importancia de la medición de la humedad. La humedad es determinante en la durabilidad, la calidad de muchos productos, especialmente productos alimenticios, y también esas cualidades deciden el precio del producto, ¿no? Los mercados extranjeros ahora están muy exigentes en los niveles de este parámetro de la humedad, y cuando, digamos, rebasan ciertos valores, si bien es cierto, lo pueden comprar, pero no a buen precio, ¿no? Entonces es muy importante la medición de este parámetro. Y también en muchos procesos industriales es necesaria la medición de la humedad en tiempo real para propósitos de regulación en planta, para propósitos de automatización del proceso, ¿no? Solemos encontrar plantas industriales en las que mayormente la temperatura, el pH, por ejemplo, son parámetros de regulación del proceso, ¿no? Entonces este proyecto, esta experiencia busca también que se tome a la humedad como parámetro de regulación del proceso. Para la determinación de la humedad principalmente se recurre a algunas propiedades que tienen en realidad todas las sustancias, ¿no? Y para este caso en específico hay que determinar las propiedades, lo que se llama las propiedades dieléctricas del producto, ¿no? Que en realidad estas propiedades lo tiene cualquier sustancia, ¿no? Cualquier sustancia. Ahora la determinación de estas propiedades está teniendo muchas aplicaciones. Una de ellas es la medición de la humedad. Entonces la determinación de las propiedades dieléctricas de la sustancia nos posibilita el desarrollar técnicas para la medición instantánea de algunos parámetros, ¿no? Estamos hablando de la densidad, de la humedad y por qué no también de la temperatura. Estos productos determinados así pueden ser usados como parámetros de regulación en el control del proceso industrial moderno, ¿no? Estas técnicas se vienen aplicando con éxito en la medición de la humedad en productos alimenticios como el café, harinas, cereales, arroz. Ahora mismo nosotros esta experiencia que hemos tenido con la harina de pescado la estamos extendiendo a aplicarlas al cacao y al café en la región Piura. El procesamiento de productos hidrobiológicos no está exento de estas innovaciones, ¿no? Y estas técnicas se basan en principios electromagnéticos que ahora vamos a explicar un poco se basan en el uso de lo que se llama ondas electromagnéticas en el rango de las microondas. Entonces, para aplicar estas ondas de radio a este propósito de medir la humedad, tenemos que conocer sus principales características y sus principales cualidades, ¿no? El rango de estas ondas electromagnéticas va desde 3 hasta 3 por 10 a la 11
a la 11 Hz, ¿no? Aquí tenemos la animación de una onda electromagnética en sus dos componentes, ¿no? La componente eléctrica y la componente magnética, que se dan, digamos, simultáneamente, ¿no? Esas ondas, si bien existen en la naturaleza, como es el caso de la luz, como es el caso la luz que viene del sol, como es el caso de la radiación infrarroja que emitimos todos los cuerpos que estamos sobre la Tierra, fueron artificialmente producidas por primera vez en 1887 por este físico alemán Hertz, ¿no? Y a partir de este descubrimiento que hizo Hertz, es que estas ondas han tenido múltiples aplicaciones, ¿no? Y las más conocidas y las que digamos tenemos cotidianamente en casa, por ejemplo, son las telecomunicaciones, la radio, la telefonía, la televisión, etcétera, ¿no? Ahora, ¿quién no tiene un teléfono celular, ¿no? Y cuando timbra ese teléfono celular, no lo hace por arte de magia, sino lo hace porque le ha llegado una onda electromagnética, ¿no? Otra aplicación importante que tienen estas ondas es la detección remota mediante los radares, el control remoto, artefactos como el horno microondas, que lo tenemos en casa, ¿no? Ahora mismo este control remoto, pulso aquí, inmediatamente responde el paso del siguiente slide, por ejemplo. Esas son de las muchas aplicaciones que tienen estas ondas, que no las podemos ver, no las podemos discriminar con nuestra vista. El único tipo de ondas electromagnéticas que podemos discriminar con la vista es la luz, ¿no? Que tiene mucho más altas frecuencias que luego las mediciones no invasivas, que se basan precisamente en la determinación de estos dos parámetros dieléctricos que tiene toda sustancia, aparte de las ya muy conocidas como la masa, la temperatura, la humedad, la densidad, ¿no? Entonces, las principales propiedades dieléctricas que tiene todo producto son estas tres: la permitividad, la permeabilidad y la conductividad. Para el caso específico de la medición de la humedad en un producto, se recurre a esta primera, a lo que se llama la permitividad, que es un parámetro que nos cuantifica la interacción del material con el campo eléctrico que le llega de una onda electromagnética externa, ¿no? Es decir, cuando nos llega una onda electromagnética externa, nuestro cuerpo interactúa con él, ¿no? Y de esa interacción se puede aprovechar para medir o para deducir parámetros propios del cuerpo. El parámetro que se mide más específicamente es lo que se llama la constante dieléctrica, ¿no? La constante dieléctrica para el vacío y para el aire se toma como referencia, ¿no? Y aquí podemos ver algunos valores de ese parámetro. Por ejemplo, para el aire y el vacío es igual a 1, para el agua pura es 80 y por ejemplo para el atún, ¿no? Para el atún tiene un valor de 42. Entonces la medición de humedad concierne a determinar este parámetro en las sustancias, puesto que, como vemos aquí, el agua pura tiene un valor
de constante eléctrico relativamente alto, ¿no? Entonces cualquier sustancia que tenga agua, va a sufrir una variación de este parámetro llamado constante eléctrica, y la magnitud de esa propiedad física va a depender de la mayor o menor cantidad de agua que tenga. Entonces el objetivo aquí es determinar las propiedades dieléctricas en el proceso de harina de pescado, específicamente en el queque de prensa, que haga posible la medición de la humedad en forma instantánea. La metodología es tener una unidad material que está representado aquí por este rectángulo y que simula ser la sustancia, ¿no? Simula ser la sustancia con todas sus propiedades físicas, ¿no? Densidad, humedad, temperatura, masa seca, masa húmeda, volumen y estos dos parámetros dieléctricos. Entonces a este volumen de sustancia se le bombardea con estas ondas, con estas microondas, y cuando llega a esta interfase, parte de ellas se reflejan, pero parte de ellas también la atraviesan y salen por el otro extremo. Es esta señal que sale por el otro extremo el que se recoge para ser comparada con la emitida y deducir de allí el nivel de humedad que tiene, porque la humedad lo que ha hecho es incidir en estas propiedades dieléctricas que interactúan con las ondas que la atraviesan. Este es el principio aplicado. Tenemos aquí la unidad material, un contenedor donde tiene que llenarse con el producto, una antena transmisora, una antena receptora, y vuelvo a repetir que es la señal recogida por esta antena la que nos trae información del nivel de humedad que tenga el producto, ¿no? Una onda que viaja en el aire no sufre ninguna atenuación, ¿no? Como está representado en este cuadro, y su amplitud es constante, es casi la misma. Pero tan pronto como esa onda ingresa a la sustancia húmeda, sufre atenuaciones, ¿no? Sufre atenuación, acá lo podemos ver más, ampliado, ¿no? Se va atenuando y el nivel de la atenuación depende del contenido de agua que tenga la sustancia. Las partes del sistema implementado, tenemos la unidad material, que es la sustancia propiamente, y aquí hay que considerar que debe tener un espesor uniforme, ¿no? Luego está la unidad sensora, constituida por las antenas de transmisión y recepción de esas microondas, la unidad de control y procesamiento de las señales. Para analizar, para hacer este control se usa un analizador de redes, y la unidad de salida, que es cuando que son los dispositivos que nos permiten visualizar el valor, ya sea numérico o gráfico, de la humedad. Ya estas es las partes del sistema propiamente, ¿no? Aquí tenemos parte de la planta de procesamiento de harina de pescado implementado con este sistema.
Aquí tenemos la unidad material, ¿no? Hemos tenido que adaptar o hacer que se adapte el proceso para tener una muestra, y luego la unidad de control, las partes electrónicas están en esta caja, y luego una computadora con el software correspondiente para poder visualizar el nivel de humedad, ¿no? Aquí tenemos parte de la planta. Esta experiencia la desarrollamos en la pesquera Tierra Colorada en Paita, ¿no? Y nosotros hicimos esta implementación en esta parte de la planta, aquí justamente en el queque de prensa del proceso. Las especies pesqueras que esta planta procesa son estas 4: la anchoveta blanca, la anchoveta negra, la merluza y la pota, ¿no? De tal manera que este trabajo también nos ha permitido conocer algunas propiedades dieléctricas que no se conocían de estas cuatro especies pesqueras que, como sabemos, mucho usa la industria pesquera nacional. Los resultados los tenemos aquí. Por ejemplo, esta es la variación de la constante dieléctrica en el eje horizontal con respecto a la humedad del producto, ¿no? Como ven, esta variación es de este tipo, ¿no? Es de este tipo. Para el agua pura, como ya hemos dicho, que tiene 100% de humedad, le corresponde un valor de 80, ¿no? Y los valores obtenidos experimentalmente son los ajustados con estos puntos. Este resultado es para la anchoveta. Acá tenemos el resultado para la merluza, ¿no? Para la merluza obtenemos casi el mismo tipo de curva, ¿no? Y el ajuste también es casi similar al de la anchoveta. Luego tenemos el caso de la pota, ¿no? Y su variación de humedad, ¿no? Y también, como ven, el tipo de gráfico, la forma de gráfico que relaciona este parámetro dieléctrico con el valor de la humedad es también el mismo, ¿no? Entonces, en esta técnica es muy importante saber esta relación entre el parámetro dieléctrico y la humedad, porque este parámetro es fácil, digamos, de medirse con instrumentación electrónica, y de la cual podemos inferir el nivel de humedad sabiendo cuál es la ecuación de esta curva para cada especie. La aplicación que podemos darle a este trabajo es que la humedad es un parámetro que influye en las propiedades físicas, químicas y dieléctricas, y en productos alimenticios es determinante en su calidad, durabilidad y precio, ¿no? El contenido de humedad en muchos procesos industriales es un factor importante a controlar, especialmente en la industria alimentaria, y es esencial para optimizar sus procesos de producción. La técnica investigada posibilita tomar la humedad como parámetro de regulación en un control de procesos respecto a los parámetros tradicionales que se toman, como, repito, la temperatura, el pH,
etcétera. Y aquí podemos ver parte del proceso, ¿no? donde hemos actuado. Además de otras etapas, el proceso de la harina de pescado pasa por prensa, separación de sólidos, concentración de agua, etcétera, pero la implementación la hemos hecho aquí, ¿no? En el queque de prensa de la harina de pescado, aquí medimos la humedad y mediante un control podemos regular ya sea el calor que debemos dar al caldero, o podemos regular el número de revoluciones por minuto que debe dar un tornillo sin fin mediante un motor programable, desde luego. En fin, medir la humedad nos posibilita hacer control del proceso. Perdón. Y ya para terminar, algunas conclusiones de este trabajo: la determinación de los parámetros dieléctricos de una sustancia se hace instantáneamente y como consecuencia la humedad del producto también es determinada instantáneamente, ¿no? Sus valores dependen de la humedad. El desarrollo de técnicas de su medición es instantáneo. Esta técnica posibilita tomar la humedad como parámetro de regulación en el control de proceso de harina de pescado. Para cada sustancia se debe encontrar una curva de calibración, humedad versus constante dieléctrica. En esta investigación se ha obtenido tales curvas para 3 especies que usa la industria pesquera nacional, como son la anchoveta, la merluza y la pota. Los resultados que hemos mostrado nos indican que para una humedad del 0%, la pota tendría mayor valor de constante dieléctrica que la anchoveta y la merluza. Esta determinación se ha hecho extrapolando las curvas mostradas anteriormente. Muy bien, y para terminar, decir que esta investigación se realizó en el marco del proyecto denominado Innovación Tecnológica aplicando TICs industriales en la medición y control de la humedad en el procesamiento de la harina de pescado, y los ejecutores de este proyecto fueron la Universidad de Piura y la pesquera Tierra Colorada, es decir, una cooperación, una colaboración universidad-empresa, y fue financiada por el FINSIT bajo este contrato. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Guillermo.